Muy buenas tardes, profesor Boris Padilla. Me presento, soy Diego Peralta y junto a mi compañero Matías Córdoba, en esta ocasión vamos a presentar sobre el laboratorio número 1, medición de pi, del curso FIS 139 o Física Mecánica Paralelo 4. Bueno, para introducir, la medición es un proceso bastante fundamental en el método científico. Además, sus resultados podrían variar y errar de manera muy significativa. Los elementos de medición no solo cuantifican longitud, podemos medir temperatura, tiempo, volumen, masa, entre otros. Los errores que podemos encontrar en una medición varían la exactitud del resultado, tales como el error instrumental o el error aleatorio. Bueno, el resultado que obtenemos de este proceso lo conocemos como medida. El objetivo de este laboratorio es aprender a implementar las cifras significativas, así como el correcto procedimiento de medición. Además, aprenderemos a distinguir e interpretar los diferentes tipos de errores que se presentan en la marcha. Bueno, al medir reiteradamente el perímetro y diámetro de diferentes cuerpos cilíndricos, podemos establecer un pie experimental relativo, o sea, un pie experimental respectivo. De esta forma, podemos obtener un error porcentual, un error estándar y un error simple de nuestra experiencia. Dentro de los objetos medidos considerados para nuestra experiencia con el pie experimental, tenemos objetos tales como un tubo de papel higiénico, una tapa de botella y también lo que vendría siendo ser una rueda de bicicleta. Los otros objetos medidos corresponden al borde de un parlante, un plato y un palo de escobillón. Bien, ahora nosotros le vamos a hacer la presentación de los resultados de nuestra experiencia con nuestras medidas de los objetos, dentro de los cuales podemos destacar los siguientes. Bueno, para rectificar la relación entre perímetro y diámetros, acudimos a un estudio de Cabellos, Quintero y Salas de 2014 llamado Determinación Experimental de Pi, donde rectificamos que Pi es la relación entre perímetro y diámetro. Expresamos nuestras medidas más o menos un error instrumental que corresponde a medio milímetro en nuestro caso. Y al promediar nuestro Pi experimental, primeramente estamos dispuestos a calcular el error porcentual, el cual en este caso sería nulo, ya que no existe diferencia significativa entre nuestros cálculos y la teoría. Ahora pasando a lo que vendría siendo hacer el cálculo de error estándar, para lograr el cálculo nosotros debemos calcular la desviación estándar primero. Podemos apreciar en la tabla de los valores usados para el cálculo de esta, en la cual nosotros usamos el pi experimental inicial más o menos el pi experimental. Dado este cálculo entre nuestras dos variables, procedemos a elevar este resultado al cuadrado, cálculo que podemos apreciar en la última columna de nuestra tabla de valores, ahí a la derecha. Si bien, ya bien, dada la suma de esta columna, tenemos nuestro numerador para el cálculo de la desviación estándar, por lo que procedemos a calcularla acorde a la fórmula en la cual tenemos a vista derecha, igual corresponde a la suma de todos los datos al cuadrado, partido en la cantidad de datos usados en la muestra, todo eso bajo la raíz cuadrada. Procedemos a hacer esta operación matemática con un resultado total de 0,0276. Pero nuestro cálculo aún no está listo, porque si bien conseguimos la desviación estándar, nosotros queremos encontrar lo que es el error estándar, el cual corresponde a la desviación estándar partido en la cantidad de datos menos 1. Todo este último bajo la raíz cuadrada. Procedemos a hacer nuestra operatoria matemática de este resultado, logrando un valor de 0,0123. Una vez logrado este dato, podemos calcular nuestro pi experimental final, el cual corresponde a 3,14 más menos nuestro error estándar, el cual en nuestra ocasión fue 0,0123. Bueno, por último, queda la determinación del error simple, el cual corresponde a la semidiferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestra medición. En nuestro caso, 0,045 milésimas. Bueno, finalmente, podemos resumir nuestros datos en la siguiente tabla, donde mostramos nuestra expresión final más menos el error que nosotros consideremos. Bueno, es importante dentro de un estudio realizar un análisis de los resultados. Según Balsarini, Bruno, Córdoba y Teich en su obra Herramientas en el análisis estadístico multivariado de 2015, el análisis provee herramientas para comprender la dependencia entre las variables medidas, para comparar, agrupar y clasificar variables. Bueno, en el análisis del error porcentual, podemos predecir e interpretar que la precisión de los resultados no es tan certera, ya que los tamaños de los cuerpos varían mucho unos entre los otros. Así mismo con la exactitud, ya que muchos de los valores, de los cálculos varían conforme al valor experimental. Aún así, nuestro error porcentual es el 0%. Por otra parte, la determinación del error estándar
Se debe conocer que la precisión terminó siendo bastante certera. Estos fueron calculados hasta su segundo decimal, y la variación que se da entre cada uno de estos resultados no pasa el primer decimal, por ende teniendo un margen de diferencia bastante acotado. Lamentablemente no vamos a decir lo mismo en la exactitud. Si bien no son exactos, el margen de diferencia que se da entre ellos son apenas de centésimos. También cabe destacar que el error estándar en nuestra ocasión correspondió a ser 0,0123. Finalmente, en la determinación del error simple se aprecia una precisión bastante aceptable, ya que el error simple nos podría variar solamente el resultado del segundo decimal. De esta manera se reduce la incongruencia que hay dentro de todo nuestro conjunto de datos. También podemos decir lo mismo de la exactitud, donde se ve que el valor promedio es preciso con el valor teórico. Por ende, se afirma que las mediciones de nuestros experimentos son exactas. En esta ocasión, el cálculo de nuestro error simple correspondió a ser 0,045. Conclusión, finalmente. Bueno, en todo estudio o medición, siempre nos vamos a encontrar con tres tipos de errores: el error porcentual, el error simple o el error estándar, los cuales tienen una metodología de cálculo bastante diferente una de las otras. Hay algunas que toman un círculo de datos bastante cerrados, como el error simple, o otras que nos entregan datos bastante más confiables, como el error estándar o el error porcentual. Así es. Y también, por ejemplo, en nuestro caso, la diferencia entre el error estándar y el error simple fue solamente de 0,0127, pero no siempre la diferencia entre ambos puede ser baja. Todo esto dependerá de los valores usados dentro de nuestro experimento. Y además, todos estos valores también nos darán a definir cuál de todos los errores puede ser el más confiable para nosotros, el cual siempre será el que ocupe la cantidad de datos más grande.